invitación para trabajar un tema que es de bastante actualidad, referido al marco legal de los acuerdos plenarios, los plenos y las sentencias casatorias. Obviamente esto, antes de entrar al detalle sobre la normatividad, es bueno referirnos a algunas consideraciones de base, jurídica y dogmática en relación a los acuerdos plenarios, las sentencias plenarias, los plenos casatorios. Todo ello tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica tiene que ver con el ámbito del derecho. O sea, derecho y seguridad jurídica son dos conceptos que están íntimamente vinculados. Y la jurisprudencia es el modo de viabilizar la seguridad jurídica. La jurisprudencia cumple una función muy importante, no solamente por lo que se diga a través de los argumentos que están en los considerandos, sino por lo que implica la jurisprudencia para dotar de seguridad jurídica a la comunidad jurídica, a los ciudadanos y a la sociedad misma. Así que vamos a hacer una pequeña revisión acerca del derecho penal, la seguridad jurídica, la jurisprudencia, características de la jurisprudencia, sus diferencias con el sistema de los precedentes vinculantes del modelo anglosajón, y después ya pasaremos de lleno al tema de del marco legal de todas estas manifestaciones de jurisprudencia en el país. El derecho penal. Todos sabemos que el derecho penal es dependiendo del enfoque que le demos, ¿no? Un enfoque positivista o un enfoque mucho más amplio. En la perspectiva de un enfoque positivo, el derecho penal, como es ya común, es el conjunto de normas jurídicas, de principios rectores, de fallos con calidad de jurisprudencia vinculante y de elaboraciones conceptuales por parte de los que se dedican a la dogmática y la doctrina penal, que van a servir para brindarle pautas interpretativas, en el caso de los considerando doctrinarios, de los juristas o de los académicos, van a servir para brindarle pautas de orientación, pautas de fundamentación, para que los jueces, si desean, lo tomen y lo registren en sus decisiones o resoluciones. Generalmente, como somos un país en la órbita del derecho europeo continental, la labor de los juristas cumple una función muy importante. El derecho penal alemán, que es el de mayor elaboración en materia penal, el derecho penal italiano y el español, se sirven mucho de las elaboraciones conceptuales de los juristas para citarlos en sus decisiones y para que les sirva también de fuente académica para fundamentar los fallos, de modo tal que la dogmática penal y las doctrinas juegan un papel muy importante en nuestro contexto jurídico. Bien, derecho y seguridad jurídica. El derecho, entonces, es el conjunto de normas jurídicas que trabajan con el ius puniendi estatal, con la capacidad del Estado para generar estándares de comportamiento y para establecer a través de las conminaciones penales amenazas de pena o aplicación efectiva de pena luego del proceso penal. Entonces, el derecho penal está formado por un sistema de normas jurídicas, de principios rectores que sirven para regular, modelar o limitar las normas jurídicas, porque las normas jurídicas por sí solas pueden ser en su interpretación, pueden ser demasiado rigurosas o pueden llevar a extremos. Para eso están los principios rectores, que juegan un papel regulador, modulador, suavizador de la injerencia del ius puniendi estatal. Conjunto de normas jurídicas, de principios, de reglas y de criterios jurisprudenciales. Las reglas están establecidas en la parte general del Código Penal. Las reglas están establecidas en el Código de Procedimientos Penales. Son reglas en la medida en que no son propiamente normas jurídicas, no tienen la estructura de una norma jurídica, sino que como reglas sirven para hacer viable, hacer más fácil, hacer más ligero la aplicación de las normas sustantivas para determinar culpabilidad o permitir la absolución de la persona.
Entonces, en el ámbito del derecho penal tenemos nuevamente un conjunto de normas jurídicas, de principios rectores, de reglas de parte general y de parte procesal, y finalmente de decisiones. Decisiones que puede que nos fijen jurisprudencia, pero en el ámbito de los jueces supremos, por lo general, casi todas las ejecutorias y las sentencias casatorias tienen esa pretensión de fijar jurisprudencia, de fijar pautas para la interpretación de los tipos penales y para interpretar situaciones problemáticas. En esa perspectiva, el derecho penal es un sistema, ¿no? Que la jurisprudencia sea fuente del derecho es un tema que lo vamos a ver, pero como un sistema jurídico, la jurisprudencia y la doctrina están ahí colocados, están ahí formando parte del sistema. Normas, criterios rectores establecidos en la Constitución y en los títulos preliminares, reglas en la parte general y en la parte procesal, y jurisprudencia establecida en las decisiones de los jueces y doctrina, dogmática penal, en la elaboración de los conceptos que aportan los juristas. Por cierto, los jueces acuden mucho a la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero la jurisprudencia de la Corte Suprema es aún bastante incipiente. Del marco de posibilidades de regulación jurisprudencial que permite el Código Penal, que permite el Código Procesal, la Corte Suprema habrá pues trabajado un 10% de todas esas posibilidades. De modo tal que existe una gran cantidad de tópicos o de temas para jurisprudenciar, para emitir pautas en ese sentido. Y en ese sentido, la doctrina entonces suple las deficiencias de la jurisprudencia. No somos un país que pertenezcamos al ámbito anglosajón, donde la doctrina juega un papel de menor importancia que la jurisprudencia. Los profesores de Derecho Penal en las universidades norteamericanas anglosajonas enseñan jurisprudencia, enseñan las decisiones de los jueces en las clases. En las universidades peruanas es al contrario. Lo que se enseña son las doctrinas de los académicos, las doctrinas de los creadores de la ciencia del derecho penal. Y la jurisprudencia ocupa un papel cada vez más importante, pero no ha tenido el rol hegemónico o dominante que lo tiene en el sistema anglosajón. Bien, en esa perspectiva entonces, todo este sistema del derecho se orienta a brindar seguridad jurídica. Esto lo podemos a brindar seguridad jurídica. ¿Y qué cosa es la seguridad jurídica? Si el derecho no brindara seguridad jurídica, el derecho sería un derecho caótico, sería un derecho que podría incurrir en la arbitrariedad o en la absoluta negligencia. La seguridad es una finalidad básica y fundamental del derecho. Es más, la seguridad jurídica está formando parte intrínseca del derecho. Sin seguridad, obviamente, que no es posible un sistema social. Y la seguridad es una condición misma de la sociedad humana, incluso de la supervivencia. Sin seguridad no es posible civilización. Por eso que se dice que las ciudades más seguras son las ciudades más civilizadas. En la medida en que crean condiciones para la convivencia social y condiciones para que el Estado ejerza sus poderes bajo condiciones de razonabilidad y de racionalidad. Esos dos elementos de la acción humana, sobre todo cuando esta acción proviene del Estado, son fundamentales. Que las acciones del Estado sean razonables, sobre todo cuando limitan derechos fundamentales a través del ejercicio del ius punendi, y que esas razones del Estado, en este caso del ius punendi estatal, sean racionales. Cuando decimos que las razones del Estado, las decisiones del Estado, en este caso de los jueces penales o civiles, deban ser razonables, significa que tengan que estar motivadas, fundamentadas de conformidad a derecho. Y cuando decimos que las razones del Estado deban ser racionales, implica que los órganos jurisdiccionales solo legitiman su trabajo si es que este trabajo se dirige a fines fundamentales para el desarrollo de la sociedad y para proveer seguridad jurídica a la sociedad y al individuo. La seguridad jurídica, entonces, podemos entenderla desde distintas perspectivas. Por ejemplo, seguridad, ingresando al concepto mismo de seguridad. Seguridad económica, seguridad laboral, seguridad política,
seguridad en la familia, seguridad en el matrimonio, seguridad que cuando uno se casa entre la pareja deban haber ciertas reglas que impidan que uno de ellos pues, se vaya bajo un criterio de autodeterminación o libre albedrío. No, la seguridad es fundamental. La seguridad limita la libertad de las personas en función a fines superiores. Que los demás tengan también esas condiciones de vivir bajo un sentimiento de que no están sometidos a peligro. La seguridad, entonces, es una condición elemental del desarrollo de la civilización. Por eso, cuando hay guerra, no hay seguridad. Por eso, cuando hay, como lo que estamos viendo ahora, pandemias que amenazan con contagiar a las personas, si que no se adoptan medidas determinadas, tampoco hay seguridad. La seguridad como esa sensación psicológica de que no voy a sufrir peligro o amenaza de peligro a bienes jurídicos valiosos, es entonces una condición fundamental. La relación entre derecho y seguridad es, por tanto, una relación intrínseca. Forma parte del derecho la noción de seguridad jurídica. Cuando hablamos de seguridad jurídica ya estamos incluyendo al derecho dentro del concepto de seguridad. La seguridad puede que sea un ideal, puede que sea un valor, pero es una meta del derecho. Y en este punto la jurisprudencia se orienta a brindar seguridad a los ciudadanos, a hacerles saber que los jueces no pueden tomar decisiones diferentes en situaciones iguales o parecidas. Esta es la imbricación, la unión o vinculación entre derecho y seguridad. La seguridad requiere algunos presupuestos básicos. Primero, la seguridad, bajo el criterio de seguridad, primero podemos sacar un primer presupuesto, que las normas sean claras, que las normas sean entendibles. Esto tiene que ver, como ustedes, como todos nosotros sabemos, ustedes también, tiene que ver con el mandato de determinación de las normas, ¿verdad? Con el principio de legalidad. Las normas tienen que ser claras. Primera condición a respetar bajo el criterio de seguridad jurídica. Dos, que las normas jurídicas puedan ser susceptibles de ser conocidas. No es posible que exista seguridad ante normas jurídicas secretas, ante normas jurídicas que no se hacen conocer. En el marco del control interno de las entidades públicas, a veces hay esa tendencia a no publicar los reglamentos internos de procesamiento de funcionarios. Ese tema, por ejemplo, afecta a la seguridad jurídica. Segundo requisito, que las normas deban ser conocidas. Puedan y deban ser conocidas. Primer requisito, que las normas sean claras. Tercer requisito, que es fundamental, que el Estado respete las normas jurídicas. El respeto de las normas jurídicas por parte del Estado supone que el Estado no puede hacer interpretaciones antojadizas a través de los órganos jurisdiccionales, tanto a nivel de fiscalías y de juzgados. El Estado tiene que hacer interpretaciones razonables y racionales. Razonables con motivación suficiente y racionales orientando las normas hacia objetivos superiores. Sería terrible que los órganos del Estado interpretaran las normas con base a criterios de, por ejemplo, de utilización perversa del derecho, a través de criterios de venganzas personales, o a través de servir de vehículo a motivaciones políticas para que a través de las decisiones judiciales y pedidos fiscales las personas sufran penas privativas de libertad o prisiones preventivas. Eso afectaría hondamente, enormemente el principio de seguridad jurídica. Tercer presupuesto, entonces, que el Estado respete las normas jurídicas. No estamos en un Estado, lo que sucedía del siglo XVIII hacia atrás en Europa, el ancien régime, el antiguo régimen, en el cual las normas se hacían para los de abajo, mientras que los que estaban en el poder, si ellos querían, respetaban las normas, pero por lo general las normas no estaban dictadas para ellos. Esto sucede actualmente con los países poderosos, aquellos países poderosos que financian a los organismos internacionales, pero ellos dicen, para mí, los derechos humanos no me tocan. Yo no puedo ser objeto de regulación por esas reglas de derechos humanos. Yo como poder, como potencia, puedo crear las normas, puedo asistir a esos congresos, pero esas normas a mí no me son aplicables. Esta es una característica
del derecho penal preliberal, del derecho penal en la que los monarcas, los mandatarios, se sentían al margen de las leyes. Ellos fijaban las reglas de convivencia para los demás, mas no ellos se adaptaban a esas reglas. Esto cambió, como todos sabemos, con el surgimiento del derecho penal liberal, del derecho penal en la cual se dijo todos están sometidos al principio de legalidad. Los ciudadanos, las personas intermedias, los jueces y fiscales, y también los que concentran el poder político de la toma de decisiones. Cuarta característica o cuarto presupuesto del principio de seguridad, que los jueces y fiscales adopten las mismas interpretaciones en casos similares o parecidos, con la salvedad de algunas modificaciones que la situación concreta del hecho presente. Esta característica es fundamental y tiene una mirada práctica. No se puede dar a un caso igual o muy parecido decisiones jurídicas diferentes. Hay igualdad de razón, igualdad de derecho. Yo recuerdo que cuando, hace muchos años atrás, hace unos 15 o 20 años, cuando iba tras la búsqueda de resoluciones para publicar los compendios de jurisprudencia que publiqué más o menos en número de 6, 7 volúmenes en bajo distintas denominaciones, yo iba a hablar con los jueces o con los presidentes de sala y les pedía permiso para revisar sus resoluciones. Claro que habían jueces que me decían, como no, mucho gusto, revíselo nomás. Pero habían otros que me decían, pero ¿para qué quiere usted revisar mis resoluciones, no? Pida permiso al órgano jurisdiccional. Y en el órgano jurisdiccional me devolvían y me decían, vaya a pedirle permiso al juez o al presidente de sala. Y en ese vaivén, por lo general, nunca me abrían sus recopiladores de resoluciones o sentencias para analizarlas y ver qué de calidad jurisprudencial tenían estas. Eso pone de manifiesto lo que les estoy diciendo, la necesidad de que el Estado, a través de los jueces y fiscales, dicten resoluciones iguales con la misma ratio decidendi ante casos iguales o parecidos. Lamentablemente, en este punto, quien quiera que esté en el ámbito jurisdiccional donde se encuentre, podemos advertir que a veces los jueces dictan resoluciones diferentes en casos parecidos. Eso afecta el criterio de seguridad jurídica. Muy bien. Miren la importancia de la seguridad jurídica y cómo la seguridad se vincula con el derecho. Dándole al derecho un contenido social, dándole al derecho un contenido de seguridad social en la toma de las decisiones, porque la seguridad no tiene que ver solamente con criterios personales. La seguridad, en este caso, está relacionado al conjunto de la sociedad. La sociedad tiene que saber a qué atenerse ante las decisiones de los jueces. La sociedad tiene que tener la seguridad de que en los órganos judiciales y fiscales las decisiones se tomarán bajo criterios previsibles. Bueno, esto habría que evaluarlo, ¿verdad? Si cuando acudimos a un órgano jurisdiccional tenemos esa sensación de seguridad que el juez va a resolver con base a parámetros ya preestablecidos. No obstante, la gran cantidad de decisiones jurisprudenciales a nivel de plenos, de sentencias casatorias, de acuerdos plenarios, etc. Sin embargo, seguimos teniendo esa sensación de inseguridad. Siempre se dice, no se sabe cómo irá a resolver el juez. Pero esto resulta inaudito, ¿verdad? Porque si tenemos ya un buen elenco de recreación jurisprudencial, de producción jurisprudencial, debería haber ya una base que nos permita a los abogados, fiscales, litigantes, entender que su caso podría resolverse bajo ciertos lineamientos ya preestablecidos por la Corte Suprema. Y acá viene a relucir un criterio que se deriva de la práctica misma. Los jueces a nivel nacional se ven urgidos por necesidades muy apremiantes. Dependiendo en qué zona estén, se ven ellos sometidos también a una presión de orden social y de orden incluso hasta política, que hace que los jueces no puedan decidir libremente con base a criterios de seguridad jurídica. Y esto no puede ser así,
porque los jueces deben tener condiciones ideales para tomar sus decisiones libremente con el mejor criterio probatorio y los mejores argumentos jurídicos que el caso permita. Si los jueces van a estar sometidos a temores, a presiones, a la guillotina del miedo que constantemente hacen circular los órganos de control del Estado, obviamente que esas decisiones van a afectar el principio de seguridad jurídica. Pero los jueces también tienen que ser conscientes de que no pueden tomar un acuerdo plenario, no pueden tomar una sentencia casatoria en la medida que a ellos les sirva los considerandos que están en esas resoluciones. Pero cuando no les sirve o no les es de utilidad porque consideran que el caso es diferente, tendrían estos argumentos que ser rebatidos. Tendría que decirse, me aparto de la jurisprudencia vinculante porque el caso amerita otra interpretación con base a tales y tales fundamentos. Y no decir simplemente, no se aplica el acuerdo plenario, no se aplica la sentencia casatoria. Eso no es correcto, eso destruye la lógica de la seguridad jurídica y afecta la función misma de la jurisprudencia. Muy bien, hemos visto algunos criterios relacionados con el derecho y la seguridad jurídica. Posicionemos la jurisprudencia en el lugar que le corresponde, ¿no? ¿La jurisprudencia es fuente de derecho? Es una pregunta de suma importancia. Por cierto, que en el sistema anglosajón, los precedentes son fuente de derecho. En el sistema anglosajón estamos refiriéndonos al sistema jurídico inglés, norteamericano, en cierta medida también al sistema jurídico hindú, porque en la India la civilización inglesa, con todos sus horrores, dejó el legado de su ciencia jurídica, la ciencia de los precedentes. En la India, en algunas islas donde los Estados Unidos dominan, y en Puerto Rico se aplica la teoría de los precedentes, que tiene diferencias con la teoría de la jurisprudencia. La teoría de los precedentes señala que en toda sentencia existen fundamentos que deberían servir para las sentencias posteriores, que entre una sentencia y la siguiente debe haber una unidad jurídica de continuidad en el tiempo. La ratio decidendi, o sea, las razones que se adoptan para decidir el fallo, que sirven para un caso, deberían servir para casos posteriores en la medida que esos casos sean iguales o tengan gran similitud. Por cierto, que la teoría del precedente tiene sus limitaciones, tiene sus condicionamientos, porque los casos casi siempre tienen particularidades. Y esas particularidades permiten hacer que el precedente vaya autorregulándose, vaya variando a través del tiempo. En el Perú, los que aplican el sistema de los precedentes son básicamente las salas, digo las salas porque son varias, no obstante que es uno solo, del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional poco habla de jurisprudencia, más se refiere a los precedentes, siguiendo el ejemplo del sistema anglosajón. Y el Tribunal Constitucional usualmente cuando toma decisiones a través de sus sentencias de inconstitucionalidad o sentencias de otros procesos relacionados a derechos fundamentales, el tribunal dice, esto ha sido decidido en la sentencia de fecha tal, caso tal. Esto ya generó precedente en tales y tales decisiones. Y el Tribunal Constitucional va de ese modo generando lo que se llama la teoría del precedente. En el caso del Tribunal Constitucional, podemos en la labor de los abogados y también de las personas que están interesadas en los casos de amparos, habeas corpus, acciones de inconstitucionalidad, la primera tarea del abogado es encontrar precedentes sobre el tema. Porque encontrando precedentes ya podemos tener cierta previsibilidad de cómo resolverán los jueces del Tribunal Constitucional. Eso mismo pasa, pregunto, en el caso de la Corte Suprema, en el caso de los jueces de los colegiados superiores. Mi respuesta es a veces sí, a veces no. Y el a veces no tiene que ver con una serie de circunstancias, ¿verdad? Porque la Corte Suprema, cuando fija jurisprudencia, por lo general no desarrolla en amplitud, en detalle, los temas que debe desarrollar. Y es que la Corte Suprema está formada por magistrados que tienen cada cual puntos de vista a veces discordantes con sus demás colegas. Y esto no permite llegar a acuerdos que desarrollen en profundidad
los temas que permite cada situación concreta. Pero bueno, vayamos a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho usualmente se definían como fuentes formales y fuentes materiales del derecho. Las fuentes formales básicamente son la ley, fuente formal por excelencia, la jurisprudencia y la doctrina, fuentes formales. Las fuentes materiales del derecho son, por ejemplo, la costumbre, aunque algunos juristas dicen que la costumbre es también una fuente formal, pero acá la vamos a tomar como una fuente material. La costumbre, la necesidad es una fuente formal y los intereses. ¿Y qué situación más paradigmática para entender cómo la necesidad se vuelve en fuente del derecho? Con lo que estamos pasando en la actualidad, ¿verdad? Con lo que pasa con las clínicas, por ejemplo, que más allá de criterios de solidaridad, ponen en evidencia ese ángulo oscuro del aspecto humano, de la inescrupulosidad para obtener lucro, para obtener dinero, al margen de cualquier circunstancia, sin importar muera quien muera. Y acá ingresa la necesidad de amenazar a las clínicas, la necesidad de fijar normas que regulen nuevamente la especulación, el acaparamiento, la subida de precios en forma ya no en un 100%, sino en varios miles por ciento del valor del producto. Esta es la necesidad como fuente de derecho, como fuente material, que como no es una fuente formal, usualmente no tiene validez general, se presenta en casos específicos, o en el tema, por ejemplo, del auge extralimitado de la delincuencia. Esa es una fuente material. La necesidad de regular las normas bajo criterios de mayor eficacia. Pero nos vamos a referir a las fuentes formales para de ahí recalar o detenernos en la jurisprudencia. Las fuentes formales son la ley como el conjunto de normas jurídicas. El concepto ley es un concepto que ha venido de menos en el discurso jurídico. No vamos a encontrar en los trabajos de parte general de ciencia del derecho, de teoría general del derecho, conceptos de ley. Vamos a encontrar conceptos de norma jurídica. Es que la ley es una construcción muy general, es una construcción que está compuesta por un conjunto de normas que pueden ser de naturaleza diferente. Por ejemplo, la ley de lavado de activos. Ahí tenemos normas jurídicas de distinta naturaleza. Normas que tienen que ver con materia sustantiva, con materia procesal, con normas que tienen que ver con consecuencias derivadas de las infracciones de lavado de activos. Por lo tanto, la ley es un concepto como un cajón desastre, en la que pueden entrar normas de distinta naturaleza. Por eso los académicos usualmente se refieren a las normas jurídicas. Pero no obstante, el término ley ha quedado. La principal fuente formal del derecho es la ley. Pero antes, cuando decimos fuente del derecho, ¿a qué nos referimos? A lo que da origen, a lo que crea, a lo que determina el derecho. ¿Qué es lo que origina el derecho? El derecho, en sentido positivo, como un conjunto de normas que regula una específica área de la convivencia social. Está regulado por normas jurídicas. ¿Y cuáles son sus fuentes? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el manantial de donde nacen las fuentes, las normas jurídicas? Pues la ley, pues la jurisprudencia y también, con bastante debate, la doctrina. La ley, doctores, en tanto un conjunto orgánico o sistemático de normas, o a veces una sola norma hace la ley. La ley está en función de regular expectativas de convivencia humana, regular expectativas del Estado en relación a los ciudadanos y de los ciudadanos en relación al Estado, con esa finalidad de hacer posible la convivencia social, de hacer posible la viabilidad del sistema económico y político, y esa es la gran importancia de la norma jurídica. La norma jurídica tiene un contenido, está formado por regulaciones que describen comportamientos en el ámbito penal y amenazan con una pena, y está también integrado por una finalidad
La norma jurídica en el ámbito penal busca estabilizar comportamientos humanos, estabilización de comportamientos humanos a fin de efectuar control de esos comportamientos, para que no existan excesos que produzcan lesión a los bienes jurídicos. Y efectuando ese control de comportamientos se genera, como dicen los funcionalistas, el respeto a las normas. Como dicen los finalistas, la protección de bienes jurídicos. Cada quien, dependiendo de la orientación que tenga, le puede dar ese sentido final. Protección de la norma, protección del sistema jurídico o protección de bienes jurídicos. Nuestro Código Penal asume la tesis finalista de que el derecho penal, las normas que componen el derecho penal, se orientan a proteger bienes jurídicos como medio, como forma de protección de la sociedad y de los individuos. Claro, esta es una simbiosis bastante particular, ¿verdad? Porque se protege a la sociedad y se protege al individuo, pero en algunos momentos se protegerá más a la sociedad y no al individuo. En otros se preferirá al individuo y no a la sociedad. Por ejemplo, en los delitos de lavado de activos, en los delitos de corrupción, se protege más a la sociedad que los individuos en su criterio de presunción de inocencia, que es bastante disminuido en este sistema. En otros casos, por ejemplo, en los delitos que tienen que ver con las lesiones, en los delitos que tienen que ver con los bienes jurídicos personalísimos, el honor, se protege más al ciudadano que a la sociedad, ¿no? En esta interacción entre sociedad e individuo, el derecho penal orienta sus finalidades. En algunos casos más a la sociedad y en otros casos más al individuo. Las normas jurídicas, como todos sabemos, tienen a su vez sus propias fuentes. Si la norma jurídica o la ley es la fuente del derecho, las normas jurídicas tienen sus propias fuentes de producción. Las fuentes de producción pues son el Parlamento, la fuente por naturaleza, aunque el Parlamento casi siempre cede su condición de productor de normas en el Ejecutivo. El Parlamento y el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo son en el Perú las dos fuentes directas de producción de normas. El Parlamento a través de leyes y de resoluciones legislativas y el Ejecutivo a través de decretos legislativos. Claro, cuando no hay un Estado configurado de derecho, cuando hay dictaduras, el Ejecutivo dicta lo que se llaman decretos leyes. Obviamente que el Ejecutivo tiene una anfractuosa, una abundante producción legislativa, tanto a nivel de decretos legislativos como a nivel de decretos supremos. La gran cantidad de normas se aprueban a través de decretos supremos. Los códigos civiles, las normas de contrataciones, las normas reguladoras del trabajo se aprueban a nivel de decretos supremos. Es una cosa que solamente sucede en el Perú. En otros países, sobre todo en España, las normas que regulan aspectos fundamentales de la vida en sociedad se dictan a través de leyes orgánicas. No podría dictarse a través de decretos supremos. Esa es una característica muy presidencialista y que nos hace recordar las épocas en las que primaban en el Perú los golpes de Estado, en las que el Ejecutivo tenía ese poder de dictar las normas de todo tipo. Este es un tema que no se ha corregido en el Perú. El Ejecutivo dicta no solamente decretos supremos, dicta también resoluciones. Y las resoluciones las dictan todas las instancias de la administración pública. El Poder Judicial dicta resoluciones. Las fiscalías también dictan sus resoluciones y directivas. Y también forma parte de las normas jurídicas del Estado las ordenanzas, ¿verdad? Que son normas específicas. Las normas jurídicas o la ley debe cumplir algunas características básicas. En primer lugar, su formalidad. Debe tener una fuente válida de producción para que sea fuente de derecho. En segundo lugar, su validez. Y la validez lo da por el procedimiento que se sigue de conformidad a lo establecido en la ley para que se dicte una ley, para que se dicte un decreto legislativo, para que se dicte una ordenanza. La ordenanza no la puede dictar el alcalde de su propia creación, requiere informes previos, requiere cierto nivel de debate y que se fundamente en la necesidad de la ordenanza. Tercera característica o requisito de una norma jurídica o la ley es la generalidad. La ley está orientada a un conjunto general de ciudadanos o de situaciones. La ley no puede estar circunscrita a una persona en específico, salvo
las resoluciones legislativas que se aprueban en el Congreso para premiar, para dar ciertas ventajas a una persona que ha destacado en el país. Pero la ley penal es por definición de naturaleza general. Hay algunas leyes cuya generalidad se restringe, las ordenanzas, por ejemplo, o las resoluciones administrativas. Las resoluciones que pide el Poder Ejecutivo, el Consejo Ejecutivo, tienen un ámbito específico, no abarca las fiscalías. Igual, en el caso de las fiscalías. Una cuarta característica o requisito de la ley es su obligatoriedad. Las leyes tienen que cumplirse. Por cierto que los ciudadanos, cuando se afecta su libertad, pueden resistir la ley, pueden no acatarla, pero se someten a, por ejemplo, en el caso de los procesos, a una declaración de contumacia, de rebeldía o de contumacia, que agrava más la situación. Las leyes, entonces, son obligatorias. En el contexto nacional, en el contexto regional, donde tenga vigencia esa ley. Y finalmente, las leyes deben estar siempre orientadas por una finalidad. No existen leyes que se dicten de forma al azar, o para ver a quién se dirigen, o para pescar a ver qué es lo que logramos. Cuando la ley, el Estado aprueba, el Ejecutivo aprueba, el Estado en general aprueba un tributo, esto tiene una finalidad, una orientación. Esa característica de la ley, de la finalidad o el telos, o la orientación teleológica, es característica de toda ley. Por ejemplo, en el caso del Código Penal, ¿cuál es su finalidad? Proteger bienes jurídicos. ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva? Asegurar la permanencia del procesado en el proceso penal. Claro, eso es formalmente. En la práctica probablemente existan otras finalidades ya de orden material que exceden las previsiones de la norma. La prisión preventiva por lo general destruye a la persona, ¿no? Fiscales y jueces conocen eso, saben eso. Una temporada en la prisión preventiva es destruir persona, es destruir personalidad, es destruir familia. Desde esa perspectiva, las normas sobre prisión preventiva tienen que ser dictadas con la máxima ponderación posible. Pero bueno, ese es un debate de nunca acabar. Bien, la otra fuente del derecho es la costumbre. Y la costumbre en el Perú es fuente de derecho. Eso lo tenemos graficado en el artículo 149 de la Constitución Política, que le otorga a las comunidades campesinas y nativas, con la colaboración de las rondas campesinas, facultades de resolver sus problemas con base a las normas del derecho consuetudinario. Miren, en el Perú la costumbre es una fuente de derecho. En el caso del 149 ya no es una fuente material, es una fuente formal ingresada a la Constitución. Pero en el caso de otras costumbres que generan cierto derecho, se las considera fuentes materiales. Por ejemplo, en el Perú, por lo general, los horarios de atención de los negocios, de los servicios, son de 8 a 5 de la tarde. En otros países se atiende de 10 a 1 y de 4 a 6. 5 horas de trabajo en Europa. ¿Y eso aquí no lo determina? No lo determina necesariamente la ley, son las costumbres. En algunos lugares el trabajo se emplea, se aplica desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, de corrido. ¿Lo establece la ley? No, es la costumbre. La costumbre juega un papel importante también para generar derechos. Claro, que ese derecho lo puede reconocer el orden jurídico, ya se convierte en una fuente formal. Y en la base de la costumbre están los hábitos, es decir, las conductas que se repiten a través del tiempo. Levantarse a las 8 de la mañana todos los días hace un hábito. Almorzar o cenar en una determinada hora hace un hábito. Cuando esos hábitos se vuelven aceptados por una comunidad y reconocidos por esa comunidad, se convierten en costumbre. Entonces el hábito, en tanto comportamiento reiterativo, cuando al hábito se le juntan esos dos requisitos, la aceptación por la comunidad o por el conjunto de personas y el reconocimiento de estas personas, la acatación, se convierten en costumbre. Y la costumbre se convierte en fuente de derecho cuando el orden jurídico lo acepta. Lo acepta incorporándolo expresamente en el sistema jurídico o simplemente no diciendo nada. Lo primero es fuente formal del derecho. Lo segundo es fuente material del derecho.
La costumbre tiene mucho peso, doctores, en el comercio internacional. La costumbre tiene mucho peso en relaciones laborales de trabajo. Estos dos ámbitos no regulan todos los casos que posibilitan los conflictos. Por ejemplo, cuando se trae petróleo del Golfo Pérsico, pueden suceder tantas cosas en el viaje de esos barcos que no están regulados en nuestra ley. En las cartas internacionales tampoco se regula, se dejan a la costumbre, ¿verdad? A la costumbre de prestar seguridad. Uno tiene que interesarse, o hay otras entidades que se encargan de brindar seguridad para esos viajes. Pero que eso esté regulado en leyes internacionales que obliguen a los estados, no. Eso se rigen, en un buen sector de casos, por la costumbre del comercio internacional. Muy bien. Entonces, cuando esas costumbres ingresan a la ley o a la Constitución, se produce el reconocimiento legal de la costumbre y ésta se convierte en una fuente formal del derecho. La tercera fuente es la doctrina. Debatible en cuanto a si es fuente formal del derecho o es una fuente material. Las fuentes materiales no están reconocidas por el derecho, pero están ahí, ¿no? Están, como lo que está pasando actualmente. Preguntémonos si la doctrina en el Perú tiene un nivel de asumibilidad por parte de los fiscales y los jueces. Los fiscales constantemente están citando la doctrina para fundamentar sus peticiones. Igual los jueces acuden a citar a uno u a otro profesor, cada cual, cada vez más de mayor nivel o de mayor jerarquía. Citan a profesores alemanes, españoles o incluso peruanos como reconocimiento a las elaboraciones doctrinarias de estos académicos que son utilizadas para darle fuerza a los pedidos fiscales o darle fuerza y mayor argumentabilidad a las decisiones judiciales. Bajo esa perspectiva, ¿será fuente del derecho la doctrina? Así se diga que no, sí constituye una fuente material del derecho, ¿verdad? Las leyes, por lo general, nunca citan a los académicos, pero los proyectos de ley y los dictámenes sí los citan. Si hiciéramos interpretación histórica de las normas, encontraríamos que la gran cantidad de leyes, por no decir todas, se sustentan en opiniones académicas, en pareceres de los profesores del derecho. Por lo tanto, si la ley tiene todo un proceso de elaboración y en los proyectos vamos a encontrar opiniones jurídicas, ¿por qué diríamos que la ley no es fuente del derecho? Por lo menos podríamos decir que la ley, disculpen, ¿por qué no diríamos que la doctrina es fuente del derecho? Por lo menos en los actos preparatorios de la ley, en las primeras fases de la ley, es obligatoriamente la doctrina fuente del derecho. Igual sucede con las decisiones o las sentencias, los acuerdos plenarios, las sentencias casatorias. Las casaciones citan siempre a doctrina. Y doctrina en el ámbito específico de cada profesor. Si lo citan a ellos para encontrar puntos de apoyo, para elaborar doctrina judicial o para elaborar jurisprudencia solamente, podríamos decir que la doctrina no es fuente de derecho y que es solamente una fuente auxiliar, secundaria, no obligatoria, cada quien que tenga su punto de vista. Desde mi perspectiva, la doctrina sí cumple una función de fuente del derecho, no formal, porque ninguna ley ha dicho que la doctrina tiene esa función, pero es fuente del derecho. Por lo tanto, cuando se le menciona que es fuente formal del derecho, yo tengo mis dudas. Considero que es más una fuente material del derecho. Material no en el sentido de actos o de comportamientos, sino en la idea de que lo material no está aceptado por el derecho como fuente, pero sí existe como tal. Bien, la doctrina en el derecho romano era vital. El corpus juris civilis, tanto a nivel de la parte del derecho civil como el derecho penal. El derecho penal en el corpus juris civilis está en el digesto, en el libro 49 y 50. ¿No? El corpus juris está dividido en varios libros, pero el digesto
es el que regula todas las normas penales que se dictaron en la época del Imperio Romano, e incluso arranca de más atrás, de la República. Ahí vemos las opiniones de una serie de académicos, de profesores informales del derecho, porque en esos tiempos no había universidades, pero sí había gente muy versada en el mundo del derecho, que dieron lugar al corpus juris civilis, es decir, al cuerpo jurídico del derecho romano de esos siglos. El derecho, la función de la doctrina se conservó en el derecho canónico. Por cierto, el derecho penal de la época del medioevo inicial, del siglo V al siglo XII, desapareció la función de la doctrina, pero se conservó en el derecho canónico de los siglos XV y XVI. Y en la labor de los juristas italianos llamados glosadores y posglosadores italianos alemanes. Ahí estos señores, que la mayoría eran sacerdotes, porque esa era la única forma de no perder la fuente del conocimiento, porque los mercaderes y los militares, que eran los otros rangos de forma de vida, por lo general no tenían tiempo para hacer disquisiciones. En esos ámbitos, en los monasterios, en las universidades italianas, es donde se conserva la labor de los juristas de esa época, que tuvo su fuerza también para el dictado de las decisiones por parte de los príncipes y por parte de los reyes. La doctrina se recoge mucho en Italia y en Alemania. En Italia, los académicos italianos, y en Alemania, sobre todo en los siglos XIX y XX, la doctrina se elevó al nivel de una gran elaboración conceptual, que es la que nosotros, que es la que nos sirve a nosotros, de la cual tomamos como fuente para analizar las normas de la parte general y algunos delitos de la parte especial. Porque bueno, nuestro Código Penal está formado por una mixtura de influencias de una gran miscelánea de códigos penales, ¿verdad? No es solamente el código argentino, el código español, es también el código mexicano, italiano, francés y otros códigos, de donde se han extraído los tipos penales. Por lo tanto, nuestra doctrina tiene esa magia de ser una doctrina de origen múltiple y es sumamente enriquecedora. Por cierto, quizás los académicos no sean enriquecidos, no brinden muchas miradas enriquecedoras, pero el Código Penal tiene una sabiduría inmensa que deriva de múltiples fuentes. La doctrina de autores, entonces, que la podríamos definir como la ciencia del derecho, la teoría del derecho, cumple una función material del ordenamiento jurídico. Muy bien, vayamos a la jurisprudencia. La jurisprudencia en sus dos dimensiones. La jurisprudencia derivada del derecho penal europeo y civil europeo también, y la jurisprudencia derivada de los precedentes anglosajones y norteamericanos. Son las dos manifestaciones de la jurisprudencia. Cuando decimos jurisprudencia nos referimos a la labor de los peritos, ¿no? El término romano, latino, juris peritos, jurisprudencia, o sea, los dictados de las personas especializadas y prudentes que emiten opinión jurídica, prudencia jurídica, pareceres jurídicos de los especialistas en el ámbito del derecho. Eso es jurisprudencia. Opiniones jurídicas sobre un determinado problema específico que brinda el derecho penal y procesal penal, a través del cual, a través de la opinión, se brindan soluciones para que sean tomadas en cuenta por los fiscales y por los jueces. Por lo visto, ahora los jueces también están dictando jurisprudencia y eso está muy bien. Eso pone de manifiesto el acercamiento de los jueces a la ciencia jurídica. Y a la labor de juez no es solamente una función administrativa de compulsar prueba y de tomar decisiones. Esto pasaba hasta los años 2000, en la que los jueces supremos decidían los casos con base a temas netamente probatorios y poquísimas referencias doctrinarias hacían en sus resoluciones. Pero la llegada de jóvenes expertos, de jóvenes que después se irían a otros países, a Alemania, a España, a estudiar,
generó una oleada de renovación en la Corte Suprema. Igual, llegaron magistrados supremos a la Suprema que eran académicos, y esto revitalizó el nivel de la jurisprudencia. Al punto tal que los magistrados supremos consideran que dictan doctrina judicial. Es un término nuevo, ¿verdad? Que la doctrina provenga de la judicatura, ya no de los académicos o los estudiosos del derecho. Ese es un tema muy importante, novedoso, ¿verdad? Porque los jueces tienen la experiencia de la riqueza de la práctica. Y la labor del juez es una labor bastante difícil, pero que los coloca en una situación ideal para ver distintas perspectivas de enfoque y con base a esas perspectivas tomar decisiones. Por lo tanto, los jueces se encuentran en una situación privilegiada para dictar jurisprudencia también. Por cierto, los académicos quizás tengan más tiempo para viajar, para ver otras realidades, para especializarse fuera, para tomar maestría, doctorados, estudiar con los académicos de nota, con Roxin, con Jacobs y otros autores, ¿no? Penalistas de gran importancia. Pero igual, los jueces tienen a su favor la enorme riqueza que permite la práctica, que cuando es sistematizada por magistrados con un nivel académico elevado, produce pues decisiones de gran valor, de altísimo valor, como existen en la Corte Suprema en algunas decisiones que ellos han adoptado. Muy bien, la jurisprudencia entonces está en las decisiones judiciales, no está en la opinión de los académicos. La jurisprudencia puede tomar en cuenta puntos de vista de los académicos, de los creadores de la doctrina, de la ciencia penal. Pero la jurisprudencia es un producto básicamente de los jueces. Ahora, podríamos hablar de jurisprudencia emitida por los fiscales. Por cierto que los fiscales en muy pocos casos toman decisiones. Su labor es básicamente de requerimiento y propuesta. Bajo esta perspectiva, la situación concreta del trabajo de los fiscales no ayuda a que ellos generen niveles altos de jurisprudencia, porque casi siempre están sometidos a lo que diga el juez, a lo que decida el juez. Pero en los ámbitos específicos en los que los fiscales deciden, se pueden generar corrientes de jurisprudencia. Por ejemplo, en la toma de decisiones en archivos fiscales sobre el fondo, o en temas de aplicación de principio de oportunidad. En ese punto hay materia para generar jurisprudencia fiscal, con el control que tengan que hacer los fiscales, de acuerdo a lo que dice la ley orgánica, del cumplimiento de la pena privativa, de la libertad o de las prisiones preventivas. Los fiscales, como garantes de la sociedad, tienen que estar detrás de ese trabajo. Y ahí pueden también los fiscales hacer labor de jurisprudencia. Lamentablemente este tema no ha sido focalizado así por parte de los fiscales, ¿no? Pero puede generarse también una orientación jurisprudencial en el trabajo de los fiscales. Pero esto es básicamente materia de los jueces. Los jueces son los que deciden jurisprudencia. Y la jurisprudencia se decide de distintas maneras. Se decide a través de casos penales que individualizan el caso, lo someten a estudio, a análisis y emiten decisiones, en las cuales una parte de esas decisiones, la motivación de las mismas, va a generar jurisprudencia. La famosa ratio decidendi, las razones para decidir. Razones para decidir que son el núcleo de la jurisprudencia de las decisiones judiciales. Los obiter dicta o las razones secundarias, en algunos casos, pueden generar también jurisprudencia. Pero el núcleo de la causalidad jurisprudencial lo encontramos en la toma de decisiones que están focalizadas en las ratio decidenti. Y esto lo dicen los jueces en sus tasaciones, en sus ejecutorias supremas, cuando señalan: constituye jurisprudencia vinculante lo señalado o lo precisado en los fundamentos 5 al 10, porque ahí está
la ratio decidendi, las razones que se han tomado en cuenta para fijar la decisión. La jurisprudencia es una creación italiana, francesa, ¿verdad? Que surge luego de la Revolución Francesa de 1791, cuando los académicos que dictaron el Código Penal Revolucionario de 1791, el de 1795 y el de 1810, debatieron, sometieron a debate todas las instituciones del derecho penal y procesal penal. Y esto sirvió para que los jueces emitieran resoluciones con base a esos criterios emitidos por los profesores de las universidades francesas, que fueron los que crearon los códigos penales de esa época. Por cierto, cuando llega Napoleón, la cosa cambia. Se dice que los jueces son la boca de la ley y no tienen por qué hacer labor de interpretación judicial. Eso fue un periodo que lamentablemente sucedió en la historia del pensamiento penal y que manchó la jurisprudencia, convirtiendo a los jueces en meros aplicadores de normas. Esa es ya una realidad que ha pasado. Los jueces franceses siguen dictando jurisprudencia, al igual que sucede con los jueces de los países cercanos, Italia, Suiza, Alemania, España, ¿verdad? ¿La jurisprudencia para qué sirve? La jurisprudencia tiene varias finalidades de importancia. Ya hemos visto que su contenido está definido por la ratio decidendi, que se encuentra en las ejecutorias supremas, en las casaciones, que definen casos. La jurisprudencia sirve fundamentalmente, esa es su principal finalidad, para generar seguridad jurídica. Para decirle a la comunidad jurídica que existe el principio de previsibilidad de las resoluciones judiciales. Es decir, que los ciudadanos pueden, conociendo la jurisprudencia, tener ciertas líneas de orientación de que su caso se va a resolver muy parecidamente al resuelto con anterioridad. Esa es la función de la jurisprudencia, generar seguridad jurídica. Y en el ámbito judicial, que no haya seguridad jurídica, pues sería terrible, ¿verdad? Nosotros veamos si en el Perú existe seguridad jurídica en el trabajo de los jueces, pues que estamos los abogados, los fiscales, pendientes de cuál será el resultado del juez. Si los razonamientos se demuestran que son mejores, si las pruebas son de mayor valor que las que presenta la otra parte, se entiende que los jueces tienen que darte la razón, ya sea al fiscal o ya sea al abogado defensor. No debería de haber ese criterio de aleatoriedad, de inseguridad, de falta de certeza en lo que va a resolver un juez. Deberíamos tener ya cierta seguridad de que el juez va a resolver de esta manera, porque objetivamente y razonadamente los argumentos y las pruebas son los mejores o las mejores. Lo que sucede, doctores, es que en la jurisprudencia actual y en el trabajo de los jueces penales, porque en el ámbito civil eso está permitido, rige una suerte de razonamiento abductivo. ¿Ah? Esta modalidad de razonamiento en la cual el juez no resuelve con lo que dice el fiscal en contra de la defensa, ni con lo que dice la defensa en contra del fiscal, sino que el juez resuelve con criterios propios. Es bastante sintomático revisar algunas sentencias en las que se dice: el fiscal no me ha convencido. El fiscal aduce prueba indiciaria, pero sin embargo no ha hecho el análisis correspondiente de la prueba indiciaria. No ha derivado inferencias de los hechos acreditados como indicios. Por lo tanto, el fiscal no me ha convencido. ¿Cuál tendría que ser ahí la decisión? Pues obviamente absolver al procesado. Pero sin embargo el juez dice, tampoco la defensa ha argumentado jurídicamente. Yo, como juez, considero que los argumentos que deben aplicarse aquí son A, B, C, D, y con base a eso resuelvo. Eso se llama, doctores, razonamiento abductivo, que no está permitido en derecho penal. Eso es válido para el ámbito civil o comercial, donde el juez puede ofrecerle fórmulas de solución a las partes, pero el juez en materia penal no puede hacer eso. Pero gran cantidad de sentencias se articulan o configuran con base a razonamientos abductivos.
el razonamiento deductivo es una forma lógica de resolver problemas, teniendo como presupuestos dos o más alternativas de las cuales no tomo ninguna y yo asumo una nueva interpretación. Esto es una situación anómala que sucede actualmente en los juzgados y en las salas penales. La Corte Suprema, felizmente, bajo el criterio de que, si bien la Corte Suprema tiene la facultad en casación de resolver de propio derecho, por lo general la Corte Suprema declara nulas las sentencias y que los jueces se encarguen de dictar una nueva sentencia con base a los parámetros que fija la Corte Suprema. Porque si la Corte Suprema dijera las razones para condenar no fueron adecuadas o correctas, sino que las razones son otras y con base a eso yo decido, la Corte Suprema estaría incurriendo en el mismo error del razonamiento abductivo. Y eso es afectar la seguridad jurídica, que es un principio, que es un valor, que es una idea rectora, intrínseca al derecho en una sociedad civilizada. Regresemos. La jurisprudencia entonces busca dar seguridad jurídica en la toma de decisiones. Pero también la jurisprudencia busca uniformizar criterios. Porque usualmente la jurisprudencia tiene como presupuestos que una determinada región, que un determinado juzgado, que una determinada corte superior se está decidiendo de modos diferentes a anteriores decisiones, incluso de ese juzgado o esa corte superior. Entonces la jurisprudencia cumple la función de uniformizar criterios sobre un tema específico, sobre un caso puntual. Ese es un gran mérito de la jurisprudencia. La jurisprudencia corrige errores, corrige deficiencias, optimiza razonamientos que probablemente un juez o el colegiado de una sala haya emitido con bastante plausibilidad. La Corte Suprema lo optimiza, lo legitima. La jurisprudencia también cumple otra función, que es la función de hacer monofilaxis, hacer limpieza, que está relacionada con la anterior, ¿verdad? De unificar criterios. Hacer limpieza significa corregir la resolución, los errores cometidos en la interpretación de las normas al caso concreto por los jueces de salas superiores o por los jueces de juzgados. Cuando esto llega a la casación extraordinaria, por las causales que ya sabemos que están establecidas en el Código Penal. Esta función monofiláctica es también de suma importancia, porque permite hacer crecer el nivel académico de la jurisprudencia en un país. Entonces, la jurisprudencia brinda seguridad jurídica, la jurisprudencia unifica criterios para que sean tomados en cuenta a nivel nacional, la jurisprudencia hace limpieza de errores o de técnicas de interpretación equivocadas, función monofiláctica. Tres grandes funciones de la jurisprudencia con la que el ordenamiento jurídico gana en previsibilidad y seguridad jurídica. Ahora, la jurisprudencia que dicta la Corte Suprema puede ser en calidad de jurisprudencia vinculante o jurisprudencia ilustrativa. La jurisprudencia vinculante es la que se establece en las casaciones y la que se establece en las ejecutorias supremas. Las casaciones son las que tienen que ver, como todos sabemos, con el nuevo Código Procesal Penal, y las ejecutorias supremas son las que tienen que ver con los casos que se ventilan con el Código de Procedimientos Penales. La jurisprudencia vinculante es aquella que lo declara expresamente la Corte Suprema. Al final dice, se considera jurisprudencia vinculante o llega al punto de decir, se consideran precedentes vinculantes, lo cual es un error, los fundamentos tales y tales. Cuando la Corte Suprema no declara o no dice específicamente estas frases, es porque esa jurisprudencia puede que tenga criterios ilustrativos de valor. Y a veces los tiene, y a veces los tiene incluso de mejor calidad que aquellas que declara jurisprudencia vinculante. Las jurisprudencias ilustrativas desarrollan conceptos, evalúan situaciones conflictivas, hacen análisis de normas, presentan soluciones específicas para el caso
pero sin declarar que eso es jurisprudencia vinculante. Generalmente la Corte Suprema no hace jurisprudencia vinculante en temas muy conflictivos. Bueno, las circunstancias lo han obligado a hacer jurisprudencia vinculante en temas, por ejemplo, a través de sentencias plenarias, casatorias, en temas de prisión preventiva, en temas de lavado de activos. Pero no vamos a encontrar jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema, por ejemplo, en temas de colusión, que es un tema actualmente de sumo interés para la comunidad jurídica. La jurisprudencia que se ha dado sobre negociación incompatible es importante, ¿no? Es importante, pero la declaración de vinculancia se han dado en función a aspectos secundarios, sobre todo en el tema de las irregularidades en situaciones de emergencia, pero no así en tema, por ejemplo, de la participación del extraneus en el delito de negociación incompatible. Sobre eso la Corte Suprema no ha dictado jurisprudencia vinculante. Y así, existe un gran rango de delitos en la que la Corte Suprema todavía no fija jurisprudencia vinculante. Y es paradigmático, por ejemplo, el tema de los viáticos. Sobre los viáticos, la Suprema no se puso de acuerdo a través de varios acuerdos plenarios convocados y que trabajaron en vía preparatoria el tema de los acuerdos plenarios. Recientemente, en el año 2019, la Suprema ha emitido opinión sobre que la no rendición de viáticos no genera título válido para configurar delito de peculado, lo cual es un gran mérito, ¿verdad? Porque los viáticos, desde ningún punto de vista, salvo excepciones, pueden ser utilizados para imputar delito de peculado. Sin embargo, en el Perú, a lo largo de todo el territorio nacional, se ha dictado prisión y se ha condenado a personas que incurrieron en este supuesto. No rendición de cuentas, o rindieron cuentas en forma fraudulenta, o sencillamente utilizaron esos viáticos más allá de las previsiones legales. Esto obviamente generará pues un delito de falsedad, fe pública, un delito de apropiación indebida, si queremos, pero de peculado, imposible. Porque el peculado trabaja con un criterio de formalidad intensa, ¿verdad? En el peculado, el funcionario o el servidor público que recibe viáticos tendría que recibirlos bajo los tres vinculadores jurídicos que plantea el artículo 387, como perceptor de caudales, como administrador o como custodio. Y el viático no se adecua a ninguna de esas situaciones jurídicas de posesión de patrimonio público. Es todo lo contrario. Por lo tanto, hay que saludar esa jurisprudencia de la Corte Suprema, e incluso en contra de lo que dicen algunos académicos en el Perú, que señalan que sí es posible imputar peculado por situaciones de viáticos. Por cierto, que sí es posible, cuando se simula el viático, cuando nunca se lleva a cabo la función de servicio a la cual iba orientado a facilitar el viático. Ese es un supuesto que sí podría ser válido para imputar peculado, pero no la generalidad de las modalidades de no rendición de viáticos como causal para plantear delito de peculado. Muy bien, entonces ya estamos claros en relación a la naturaleza, al contenido de la jurisprudencia, en tanto decisiones judiciales con alto valor en fijación de puntos de vista por parte de la Suprema. Ya tenemos claro en cuanto a su naturaleza, que es una fuente formal del derecho. Ya tenemos claro sobre las finalidades de la jurisprudencia, básicamente tres. La primera, generar previsibilidad jurídica, seguridad jurídica. La segunda, unificar criterios. Y la tercera, hacer limpieza de errores o puntos de vista incorrectos por parte de los jueces. La jurisprudencia también, doctores, integra derecho. A través de la jurisprudencia, cuando se dictan pautas de interpretación, se integran los vacíos en la interpretación de las normas que la doctrina no llega a alcanzar y que por las dificultades de interpretación la norma posibilita o permite. Porque hay normas que son o demasiado técnicas o son normas que no tienen un marco doctrinario ni jurisprudencial sobre el caso.
Ahí, las decisiones jurisprudenciales de los jueces cumplen una función de integración del derecho. En definitiva, la jurisprudencia optimiza el derecho, lo hace más fiable, lo enriquece, genera doctrina judicial. Ahora, el precedente. El precedente, nosotros en Perú no somos hijos de la técnica del precedente, ¿no? Si bien el Tribunal Constitucional lo toma en cuenta, lo asume, pero es una modalidad de precedente bastante particular, ¿no? Bastante particular. Porque si nos guiáramos por la lógica del precedente, sería un poco más previsible, sería quizás un poco más fácil que los fiscales o los jueces tengan seguridad de que su causa va a ser atendida por los jueces. Pero en el Perú siempre reina una situación de incertidumbre en el momento que un juez va a tomar la decisión. El precedente se basa en la idea, como dijimos al inicio, de que las decisiones adoptadas con prelación en casos iguales o similares deberían mantenerse en casos futuros. Esa es la técnica del precedente. Como sabemos, eso ningún juez penal peruano lo acepta, ¿no? Para el juez penal peruano cada caso es diferente. Cada caso tiene sus propias particularidades. E incluso el juez penal peruano se aparta de los acuerdos plenarios, se puede apartar de las sentencias plenarias casatorias, porque en definitiva, él es el que dicta el derecho, ¿verdad? En el Perú existe ese nivel de disentimiento por parte de los jueces penales de la jurisprudencia. La asumen cuando esté en la línea de fundamentación que ellos consideran válida, y no la asumen cuando contrarían sus puntos de vista. Eso está mal. Eso nos lleva a lo que se llama un caciquismo jurisprudencial, a considerar que la jurisprudencia lo dicto yo. Ese es un gran error. Con eso no contribuimos a generar la escuela de la jurisprudencia en el Perú. Los puntos de vista fijados por la Corte Suprema tienen que ser tomados en cuenta. Y si consideramos que ese punto de vista es inaplicable al caso concreto, no podemos decir, me aparto de la jurisprudencia, me aparto de lo que señala el precedente vinculante de la sentencia casatoria. No, tenemos que precisar por qué razón los fundamentos de la sentencia plenaria, de la casación o incluso de los acuerdos plenarios que están muy venidos a menos, no son válidos para el presente caso. Y señalar los criterios que yo sostengo como juez de la República, desde mi punto de vista, son superiores a la generalidad de los casos que me plantea la jurisprudencia de la Corte Suprema. No obstante que la jurisprudencia de la Corte Suprema se pronuncia sobre casos específicos, pero cuando se lo quiere hacer valer para todos los casos que puedan producirse a nivel del país, los jueces reaccionan, ¿verdad? Ese es un punto que habría que analizar con mucho más cuidado. La vinculancia no solo académica de doctrina judicial de la jurisprudencia, sino la vinculancia práctica de los jueces en relación a esa jurisprudencia. El precedente entonces se basa en la idea de que en un juicio futuro prima mucho encontrar un precedente, una ratio decidendi para casos iguales. Esto origina que los jueces, que los abogados norteamericanos se interesen en revisar los catálogos de jurisprudencia, de precedentes que existen en la doctrina judicial norteamericana, que es enorme, ¿verdad? Los catálogos de jurisprudencia que dictan los juzgados de distrito, las cortes federales y la Corte Suprema, pues juntan, llenan bibliotecas enteras. Y la labor de un abogado o de un fiscal es encontrar esos precedentes. Eso ya da más de un 50% de que probablemente se gane el caso. Lo que no pasa acá en el Perú. En el Perú usted puede encontrar jurisprudencia de la Corte Suprema, pero nada garantiza que los jueces lo asuman o no. Porque existe siempre en el ámbito de la argumentación un mil de razones para decir por qué no resulta aplicable esa jurisprudencia al caso concreto. La jurisprudencia peruana es relativamente indeterminada en su aplicación y en su vigencia. Ese es un gran defecto que tenemos nosotros los peruanos, que nos caracterizamos por un individualismo extremo también en el ámbito de la jurisprudencia. El precedente, entonces, que opera en otros ámbitos jurídicos al nuestro,
se basa en ideas ya preestablecidas a través de resoluciones judiciales que deberían ser asumidas en el futuro. Y así, se pueden tomar en cuenta precedentes de los años 40. Incluso existen precedentes en la Corte del Tribunal Supremo norteamericano del siglo pasado que han definido temas muy importantes de derechos humanos, en tema de abortos, en tema de libertad de prensa, en tema de prueba ilícita, etc. Bien, vayamos ahora al tema de las fuentes legales de las sentencias plenarias, casatorias, la fuente legal de los acuerdos plenarios, la fuente legal de las casaciones, la jurisprudencia casatoria. Pero antes yo quiero hacer unos 5 minutos o unos 10 minutos para, de haber preguntas, poder responderlas, antes de pasar al aspecto normativo de la jurisprudencia en el Perú. Por favor, pedir a los participantes levantar la mano para cederles el micrófono. Gracias. Si hay consultas, dudas, por favor, levantar la mano para ceder el micrófono. Hola. Sí, aló, buenas. Todo, buenas tardes. ¿Qué tal? No, Buenas. una consulta. El juez, al momento de resolver, ¿puede apartarse del presidente vinculante si tiene que fundamentarlo? ¿Es la obligación? Claro, claro. La ley orgánica del Poder Judicial establece ese deber de los jueces de apartarse del presidente vinculante y de fundamentar por qué se aparta. Porque el presidente vinculante no está ahí, como decía un abogado cuando argumentaba frente a los jueces, como un poema para ser recitado y leído. No, la jurisprudencia vinculante está para ser respetada. Más aún, si esta jurisprudencia viene de sentencias casatorias o de plenos casatorios o de sentencias plenarias que tienen un valor enorme en cuanto a fijación de jurisprudencia. Cuando pasemos a la parte pertinente de la lectura de las normas, vamos a ver en qué partes del ordenamiento jurídico se encuentra la obligación de fundamentar el apartamiento del precedente. ¿Ya? Doctor Fidel, ¿me escucha? Sí, ¿Qué claro, tal? claro. Saludarlo. Quería, Gracias. hablando de la seguridad jurídica que precisamente la jurisprudencia nos otorga, ¿cree usted que una interpretación, evidentemente en aras de la seguridad, una interpretación sistemática de alguna norma restrictiva de derechos en el Código Procesal vulneraría precisamente a esa suerte de premisa o esa suerte de ideal de seguridad jurídica? En un caso muy claro sería, por ejemplo, el artículo 113 del Código Procesal en el referente a actor civil, me posibilita a mí, me da los mismos derechos que al imputado. Pero el artículo en sí no me da esas prohibiciones, solamente es derechos y garantías. O sea, literalmente dice eso. Pero hay jueces que interpretan que al remitirme a esa norma, que es el artículo 85, también me vienen las prohibiciones como en una suerte de paquete. O sea, no hace una separación, sino interpretan que como me remite a esa norma, es un paquete entero, con prohibiciones y con garantías. ¿Usted cree que esa interpretación que se hace en los jueces vulneraría precisamente no solamente seguridad jurídica, sino también derecho de defensa? Gracias, doctor. Gracias. Voy a buscar el artículo 113, ¿ya? Me permite un momentito, el Código Penal. Perdón. Lo tengo acá, voy a leerlo, ¿eh?
Bueno, el artículo 113 dice el tercero civil en lo concerniente a la defensa de sus derechos, de sus intereses patrimoniales, goza de todos los derechos y garantías que este código concede al imputado. Su rebeldía o falta de apersonamiento luego de haber sido incorporado como parte y debidamente notificado no obstaculiza el trámite del proceso. El asegurador podrá ser llamado como tercero civil responsable si éste ha sido contratado. ¿A ese artículo se refería, doctor, o a otro? Usted me hablaba del actor civil, ¿no? Creo que el actor civil está en otra parte. El actor civil está en los artículos 98 y siguientes, no en el artículo 113. Pero usted me ha preguntado si una interpretación sistemática del Código Procesal Penal vulneraría la seguridad jurídica y los derechos de la defensa. Lo que pasa es que acá el juez, en un proceso penal, ya sea en investigación preparatoria o durante la etapa intermedia, en este caso durante la investigación preparatoria, tiene que actuar con base a lo que señala el artículo 1 del título preliminar. Debe actuar bajo la idea de principio de igualdad procesal, ¿no? De no dar preferencias a ninguna de las partes. Y si concede algunas ventajas a una, también las tiene que conceder a la otra parte. No puede tomar decisiones o hacer favoritismos a uno de los sujetos procesales, porque eso sí afectaría el principio de igualdad procesal. Ahora, si en base a la norma específica usted se permite reformular su pregunta, le contestaría más sobre el punto, ¿no? La interpretación sistemática siempre es deseable que se tome en cuenta, pero si la interpretación sistemática se va a realizar para afectar derechos de alguna de las partes, obviamente que no sería un método adecuado, ¿no? Porque la interpretación sistemática siempre se orienta a brindar ventajas a las partes. Ahora, si la ventaja que se otorga es solamente al actor civil, más en detrimento de las posiciones de la defensa, eso sería una conducta infuncional por parte del juez, ¿no? Si es que el juez va a otorgar derechos a una parte y estos derechos van a perjudicar a la otra, el juez tiene que ponderar el tomar esas decisiones, porque violaría lo que dice el artículo 1 del título preliminar, que pocas veces se lo menciona en el discurso forense y en el momento de las audiencias. Dice este título preliminar: justicia penal. Artículo 1, numeral 3. Dice: las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. El principio de igualdad procesal es un principio que lamentablemente, hay que decirlo, en el Perú sufre bastante menoscabo, ¿verdad? Bastante menoscabo en la práctica diaria de los tribunales y de los juzgados. Es deber de los jueces allanar todos los obstáculos, superar esos obstáculos. Les cuento un caso. Ustedes habrán escuchado del caso del fiscal parrandero en Ucayali, ¿no? Un joven fiscal que fue acusado del un delito de corrupción, ¿no? Y que a él le llega la notificación cuando él estaba trabajando, de Pucallpa, él estaba trabajando por Ayacucho, ¿no? Y él se entera del caso ya cuando el caso está avanzado, ¿no? Probablemente no haya tenido tiempo para responder, pero él no contestó la acusación, ¿no? Y él se presenta a la audiencia de acusación. Yo obviamente fui como su abogado. Y él no pudo presentar medios de prueba para refutar lo que decían los testigos sobre él. Y en esas circunstancias, en el momento de la audiencia, yo le planteé esa tesis al juez, obviamente con la oposición del fiscal, que aceptara los medios de prueba, los elementos de prueba que pretendíamos que se conviertan en medios de prueba con la aceptación del juez luego de su
de su filtraje, ¿no? El juez, como era obvio, se opuso, pero yo invoqué el artículo número 1, que no podríamos entrar a juicio estando la fiscalía con un conjunto de elementos de prueba o de medios de prueba que iban a ser bastante difícil la tarea de la defensa. El abogado defensor solamente tenía argumentos, pero le pedimos al juez que nos aceptara declaraciones de testigos, que lo estábamos recién formulando en ese momento. Y obviamente esto iba en contra de lo que decía pues el artículo 349 o 350, que el ofrecimiento de las pruebas se hacía al momento de contestar la acusación. Obviamente que el juez lo pensó, recesó, se puso a analizar y al retomar a la audiencia nos dijo, por esta única vez voy a aceptar los elementos de prueba que usted presenta, para no afectar el principio de igualdad procesal entre las partes. Miren qué importante, ¿no? Ante una situación de hecho en la que el procesado estaba evidentemente en situación disímil, perjudicial a sus intereses, el juzgador asumió el principio rector del título preliminar en contra de lo que decía la norma ordinaria. Y es que esa es la ventaja del título preliminar. El título preliminar tiene primacía sobre las normas ordinarias. Y eso lo dice el mismo título preliminar. Y es la labor que los fiscales y jueces tienen que hacer valer. El título preliminar prevalece, dice el artículo 10, las normas que integran el presente título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Eso es de suma importancia, porque si logramos que los jueces nos acepten el principio de igualdad procesal, estaremos creando lo que se llama seguridad jurídica. Porque que un procesado ingrese al juicio estando en una situación sumamente vulnerable de ofrecimiento de medios de prueba, no va a ser un juicio justo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Claro, doctor. Justo creo que se entendería un poquito más la pregunta, igual se agradece, cuando se refiere al tercero civil. El tercero civil sí está en el 113, ¿no? Y el tercero civil lo que te dice en el inciso 1 es que los derechos y garantías son iguales, se conceden en la misma similitud que al imputado. O sea, y lo que hacen a veces los jueces, y si me escucha el doctor, lo que se hace No es... logro escuchar. Ahora sí, doctor. Correcto, ahora sí está muy bien. Claro, justamente me refería al 113, un ligero error en cuanto al nombramiento. Es tercero civil, si bien es cierto, me dice derechos y garantías, y lo que hacen usualmente es interpretarlo junto a los derechos que están en el 84, pues. Y en el 84 hay una prohibición, en el inciso cuarto, que dice que en las diligencias pueden participar los abogados, excepto en alguna donde declare el coimputado. O sea, el imputado que no... Y eso evidentemente se entiende por una lógica de presión psicológica que se puede ejercer. ¿Usted cree, doctor, que esa interpretación que se hace respecto de una restricción de un derecho fundamental como es el de defensa sea aplicable? O sea, ¿es lógica decir, como me vienes, y por remisión, evidentemente, como me vienes y me dices que el 113 te da derechos y garantías, y los derechos y garantías están en el 84, y el 84 te dice que tú no puedes participar en aquella donde precisamente declara un coimputado, pero eso sería una prohibición desde un punto de vista, pues, pro homine, y evidentemente siempre en defensa de los derechos de defensa del investigado, en ese caso el tercero civil responsable, debería ser la prohibición escrita, ¿verdad? Si es que se limita un derecho. O sea, si se limitan derechos, debe ser de manera muy literal la norma. ¿Usted cree que esa interpretación que se realiza es correcta en ese caso? Es una regla en cuestión de restricciones, ¿no? Toda restricción a un derecho tiene que estar expresamente contemplada en la norma. El juez no puede hacer restricciones por criterio propio. Esa es una regla de interpretación que nuestro código no lo tiene, o sí lo tiene, porque en el título preliminar se habla de las normas que restringen derechos que tienen que interpretarse en forma, permítanme ver.
Correcto, Adolfo. Y es una práctica que se realiza. Inclusive hay algunas audiencias que se suben por Justicia TV, este canal que tiene el ¿no? Poder Judicial, y se hace esa interpretación, te dicen, va por bloque, te doy tus derechos, pero también justamente esa prohibición que está en el cuarto. Y también evidentemente porque se entiende que hay una presión psicológica, pero el tercero civil no es imputado, no es investigado, o sea, es un civilmente responsable, para él se aplican normas del derecho civil, se entienden que es un principio dispositivo, y no precisamente reglas del proceso penal. Pero es una interpretación que es cuestionable desde mi punto de vista, y quería su comentario o opinión respecto Ya, a mi lo, opinión. lo cuestionable sería que el tercero civil participe Claro, en esa audiencia. a veces se saca al abogado defensor del tercero civil. Claro, a veces ocurre que se sacan al tercero civil, o sea, al abogado, porque dicen, no, tú no puedes estar en la declaración del coimputado, pero el tercero civil no es imputado, o sea, es civilmente responsable por Claro, claro. el delito. Pero dicen, no, el 84 me dice eso. Ajá. Correcto, entiendo, ¿no? Obviamente que cuando la norma no es clara y existen indicaciones generales, el juez tiene que ponderar derechos. Afectar el derecho de defensa es afectar un derecho fundamental del procesado. Y bajo la lógica de que el nuevo modelo procesal no es un modelo de reserva para las partes, sino un modelo de apertura para las partes, siendo el procesado parte en el proceso, no entiendo por qué el juez tendría que adoptar esa decisión. Definitivamente, en ese punto considero con usted que se estaría afectando el derecho de defensa, ¿no? Claro, y bajo ese criterio la tutela no me serviría de nada tampoco, porque si ese es el criterio que se sigue, la tutela me la van a declarar infundada y tendría que apelarse y a rezar a ver si es que me la declaran en esa instancia, pues de una u otra manera fundada, ¿no? Si la revierten en la decisión de Esos primera. temas, por ejemplo, necesitan desarrollo jurisprudencial con detalle, ¿no? No un desarrollo de jurisprudencia en términos generales por parte de la Corte Suprema o por parte de los colegiados superiores, ¿no? Sobre todo que se trata de una medida que está restringiendo derechos de una de las partes principales del proceso, como es la defensa, como podría ser también del fiscal. Obviamente que en el caso del fiscal es impensable que al fiscal le den esa prohibición, ¿no? Pero considero que sí, efectivamente se está afectando. Ahora, la interpretación que haga el juez acudiendo a normas, como usted dice, de forma sistemática, sería una interpretación para restringir derechos. Y eso no es lo que la norma permite, ¿no? Obviamente que esto violenta el principio de igualdad procesal. Si está el fiscal, pero no está la defensa. ¿Cuál sería la razón de esa, de esa prohibición que asume el juez en cierto modo, con un nivel de arbitrariedad, ¿no? Considero que en esa hipótesis al abogado le tienen que permitir estar presente ahí en la declaración del tercero civil responsable, ¿no? Si eso se convierte en un hábito judicial, obviamente que eso está mal y tendría que solicitarse que el órgano superior o ve la forma de cómo la Suprema se pronuncie sobre esos temas, si es que no se ha pronunciado ya, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a lo que se denomina la legislación de los acuerdos plenarios, sentencias casatorias y sentencias plenarias, ¿ya? Las normas que regulan acá básicamente son el Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal, la Ley Orgánica del Poder Judicial. En lo que concierne, hagamos una digresión. En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 7, establece la obligatoriedad de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional. Es decir, que estos deben cumplirse y acatarse a nivel nacional. Miren la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es interpartes, está por encima de las partes, a diferencia de la jurisprudencia del Poder Judicial, que tiene valor para los usuarios del sistema judicial. En cambio, el Tribunal Constitucional, con su jurisprudencia, se proyecta sobre toda la sociedad. ¿Ah? El artículo 7 del Código Procesal Constitucional dice lo siguiente.
Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el tribunal resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. En el caso del tribunal, felizmente para el tribunal, no existe otro órgano inferior al tribunal. Los jueces ordinarios que asumen función constitucional no forman parte del Tribunal Constitucional. Ellos no pueden corregir o apartarse de los criterios vinculantes que establece el Tribunal Constitucional. Esa es la ventaja de ser órgano único. Y de lo que diga el Tribunal Constitucional, obviamente solamente quedan los organismos internacionales. Esto es en relación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En relación a los acuerdos plenarios, mucho se ha debatido sobre si lo que se dice en un acuerdo plenario y se declara como precedente vinculante es un error, porque eso no es un precedente, será jurisprudencia vinculante, pero no un error. Si esa vinculancia tiene o no validez o fundamento legal. Los acuerdos plenarios se basan en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Ya? Esa Ley Orgánica del Poder Judicial dice lo siguiente. Los integrantes de las salas especializadas pueden reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar jurisprudencia de su especialidad a instancia de los órganos de apoyo. Miren qué interesante, ¿no? Lo que dice el artículo 116 del título preliminar es importante porque fija la naturaleza de los acuerdos plenarios. Y esa naturaleza dice que su finalidad es concordar jurisprudencia de su especialidad. O sea, no es una naturaleza que determine jurisprudencia a nivel formal. Porque si se van a reunir para concordar puntos de vista, sometidos a la mayoría o a la minoría, esa jurisprudencia, entonces, no nace de los casos, no nace de las situaciones problemáticas que presenta una causa que llega hasta la Corte Suprema, sino que las salas penales de la Corte Suprema eligen temas sobre los cuales van a haber pareceres, puntos de vista, y van a tomar alguna decisión sobre un tema. Esto ha sido objeto de críticas en el sentido de que los acuerdos plenarios no tienen una naturaleza vinculante, solamente su naturaleza es ilustrativa, porque no resuelven casos en concreto. Los temas o acuerdos son certámenes de magistrados académicos que pueden decidir sobre un aspecto problemático y nada más. E incluso esto se extiende también a las cortes superiores, la capacidad que ellos tienen para reunirse y fijar jurisprudencia, concordar jurisprudencia. La ley orgánica no le da carácter de jurisprudencia vinculante. Ahora, a ver, veamos el artículo 433.4 del Código Procesal Penal. El artículo 433.4 no hace mención a los acuerdos plenarios, sino a las sentencias casatorias y al pleno casatorio. O sea, en el Código Procesal Penal no hay una norma que valide o le dé legitimidad a los acuerdos plenarios. A ver, veamos el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales. El artículo 301A del Código de Procedimientos Penales dice, o sea, del antiguo código, que todavía rige en Lima, dice lo siguiente. La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituyen precedente vinculante, cuando así lo expresen las mismas, precisando el extremo del efecto normativo.
pero habla de las sentencias. No se refiere a los acuerdos plenarios. O sea, no encontramos una normatividad propia que determine la vinculancia de los acuerdos plenarios, ¿no? Acá se refiere a la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema. De modo tal, doctores, que los acuerdos plenarios son, se le ha criticado de eso, son buenas intenciones de los magistrados supremos. Es por eso que en España, los acuerdos plenarios se consideran acuerdos plenarios no jurisdiccionales, ¿no? Y el Tribunal Supremo Español ha emitido o tiene varias publicaciones. Por ejemplo, acá tenemos un texto que se refiere a los acuerdos de la Sala Penal. Acuerdo de la Sala Penal del Tribunal Supremo, naturaleza jurídica y contenidos. Son una serie de acuerdos no jurisdiccionales, algo parecido a lo que hace la Corte Suprema en el Perú. Es del año 91 al 2007. Este es otro libro que se refiere a los acuerdos plenarios del año 91 hasta el 2016. Acuerdo del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo para unificación de la jurisprudencia. La mayor parte de estos acuerdos son acuerdos no jurisdiccionales. Cuando dicen no jurisdiccionales, quiere decir que no están referidos a casos que resuelvan, a situaciones de doctrina judicial que resuelvan casos concretos. Son reuniones de los magistrados para decidir temas, para evaluar, para someter a análisis puntos conflictivos, pero solamente eso, ¿verdad? Lo único que tiene fundamento legal para determinar la vinculancia son las sentencias plenarias de la Corte Suprema y las casaciones. Ellos tienen fundamento legal y por lo tanto la validez de estos, de acuerdo a lo que señala la norma, es superior a los acuerdos plenarios. Las sentencias plenarias están establecidas, primero, vamos a ver, el artículo 433.4 del Código Procesal Penal se refiere a las sentencias casatorias y a los plenos casatorios, ¿no? Acá tenemos una norma del Código Procesal Penal que se convierte en el fundamento legal, en la fuente de validez de la vinculancia de las sentencias casatorias y de los plenos casatorios. En el Perú se han dictado sentencias casatorias muy importantes. Recordemos la sentencia plenaria casatoria en materia de lavado de activos del año 2017. Y la última sentencia, bueno, no creo que sea la última, la sentencia casatoria plenaria en materia de prisión preventiva, dictado recientemente, en la que la Corte Suprema ha tratado de uniformizar jurisprudencia, basada en una serie de casos y de situaciones sumamente conflictivos en el tema del abuso que se está haciendo de la prisión preventiva. Entonces, las sentencias casatorias, que resuelven casos concretos, y los plenos casatorios, que tiene validez para dirimir puntos de vista no concordantes de las salas penales, están basadas en casos que la realidad judicial presenta. Por ejemplo, el artículo 433 dice en el 433, inciso 4, si se advirtiera que otra sala penal suprema, otros integrantes de la sala penal en sus decisiones, estamos hablando de decisiones, no de acuerdos, decisiones sobre casos, sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o la aplicación de una determinada norma, de oficio o a instancia del Ministerio Público o de la Defensoría, en relación a los ámbitos referidos a su atribución constitucional, obligatoriamente se reunirá el pleno casatorio de los vocales de la Sala Penal de la Corte Suprema. En este caso, previa a la decisión del Pleno, que anunciará el asunto que lo motiva, se señalará día y hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio en su caso. Vista de la causa. Esta es la jurisprudencia, doctores, que tiene carácter vinculante. La jurisprudencia que nace de las sentencias casatorias y la que se origina en los plenos casatorios. Esto deja, en cierto modo, en una situación bastante difícil a los acuerdos plenarios. E incluso el Tribunal Constitucional ha emitido algunos fallos en los que
considera que los acuerdos plenarios no tienen carácter de jurisprudencia vinculante. Pero, sin embargo, los acuerdos plenarios son los más numerosos, son los que más debaten situaciones de interpretación de normas, de casos, de instituciones de la parte general y especial. Hay que concederles el nivel de una jurisprudencia ilustrativa. Y es que la jurisprudencia ilustrativa de por sí tiene bastante valor. No es que porque no está basada en casos, vamos a considerarla una jurisprudencia descartable. La jurisprudencia ilustrativa, los acuerdos plenarios, hay que colocarlo en su real dimensión. Son pautas de interpretación no vinculantes que sirven de mucho a los jueces, a los fiscales y también a los abogados para que tomen en cuenta el parecer de la Corte Suprema, que no va a ser el parecer de los jueces de juzgado ni de la sala, porque en ese punto los jueces de juzgado y de sala, por lo general, no toman en cuenta los acuerdos plenarios, o sí lo toman cuando sirven para fundamentar sus decisiones. Cuando no les sirve para esa fundamentación, sencillamente no lo toman en cuenta. Situación distinta pasa con las sentencias casatorias y los plenos casatorios. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con la legislación en materia de jurisprudencia penal en el Perú. Termino mi intervención. Y si es que hay algunas preguntas complementarias para responderlas en la medida de mis posibilidades. Doctor, muy agradecido por su clase. Tenemos programado a las 7 una ponencia también. Muchas gracias. Sí. Vale, también. Mucha suerte. Ya. Hasta pronto. Gracias, doctor. También comunicar a los participantes que vamos a mandar el link de esta siguiente clase a sus grupos. Gracias.